Hola, habla Ángel García Bancho. Hoy es martes 5 de febrero de 2019 y es cercano a las 8 de la mañana. El propósito de este audio es preparar a quienes lo escuchen y lo compartan para lo que, en mi opinión, es el escenario ya de mayor probabilidad de ocurrencia en Venezuela. Me refiero a la intervención militar extranjera, violenta y posteriormente local que ha de darse para remover al régimen de Nicolás Maduro. Con esto quiero significar que pretendo igualmente de alguna forma desmontar la tesis según la cual es posible remover al régimen de forma pacífica, la tesis según la cual la ley de amnistía y la convocatoria a los generales sería suficiente como para cambiar los incentivos del juego de forma tal de que se remueva el régimen de Nicolás Maduro de forma pacífica. Más aún, yo voy a sostener aquí en este audio que el resultado natural e inmediato de la caída de la narcotiranía no es otro sino la guerra civil focalizada, civilizadora y pacificadora en torno a la desarticulación de colectivos planes paramilitares y guerrilla. El propósito del audio no es alarmar, sino simplemente preparar a quien lo escuche para que no se cometan errores como salir a las calles cuando las tropas de la coalición internacional hayan penetrado el territorio o visitar lugares que sabemos que frecuentan los colectivos. Ese es tan solo el propósito del audio. Quien esté de acuerdo con los argumentos que voy a sostener, que lo comparta, si así lo desea, y quien no, que por favor contraargumente. Debo explicar entonces por qué no es suficiente la ley de amnistía y la convocatoria a los generales para que se produzca una remoción del régimen, y por qué en este sentido tiene que producirse un proceso violento para que se pueda dar al traste con esta narcotiranía. Estamos enfrentando en Venezuela un juego en el contexto del cual hay dos equilibrios, uno bueno y uno malo. El bueno es intervenir, es decir, actuar, y el malo es no intervenir, es decir, no actuar. Me refiero a la Fuerza Armada venezolana y me refiero a la remoción del régimen, de la narcotiranía. El equilibrio que prevalece es el de no actuar, el de no intervenir. Hasta ahora ha sido así. En un contexto de juegos repetidos, la ley de amnistía lo que busca es no otra cosa sino cambiar los incentivos del juego. Premiar al que se sume, el que se apegue a la Constitución, al que se sume a la remoción del régimen, y castigar a quien no. Y la convocatoria a los generales lo que busca es coordinar ese proceso. Ahora, ¿por qué sostengo yo que eso no es suficiente como para cambiar la conducta de los militares? Bueno, por una razón muy sencilla, porque el juego opera en condiciones de incertidumbre. Usualmente, cuando hay dos equilibrios, prevalece aquel que minimiza el riesgo para los actores a nivel individual. Es decir, no actuar es un equilibrio que es malo, es subóptimo desde el punto de vista social. La Fuerza Armada desearía remover, o por lo menos el 90% de la Fuerza Armada desearía remover al régimen de Maduro, pero individualmente los militares no actúan. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia que minimiza el riesgo para ellos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer si queremos resolver el problema es no otra cosa sino cambiar la matriz de beneficios, cambiar las matemáticas del juego. Y eso lo logramos simple y llanamente con una intervención militar extranjera. Cuando la intervención sea militar extranjera y sea por parte únicamente de grupos que quieren remover, de la comunidad internacional que quieren remover a la narcotiranía, ya yo he explicado anteriormente en otros audios por qué China y Rusia no participarían para permitir que el régimen de Maduro se resista
y se mantenga en el poder. Bueno, en ese contexto, en el que sin ambigüedad la intervención militar extranjera sería para remover el régimen, evidentemente que las matemáticas del juego cambiarían. Ya no habría incertidumbre acerca de cuál opción minimiza el riesgo, digamos, para los militares. Evidentemente, la opción, si se quiere, minimizadora del riesgo ahora para los militares sería intervenir. ¿Por qué? Porque se supone que esta coalición internacional viene con suficientes recursos y tropa como para lograr el objetivo final de remover al régimen. Entonces, la ambigüedad, la incertidumbre se pierde y ahora la opción minimizadora de riesgo va a ser sumarse a la acción de remover al régimen. Una forma de sumarse a los militares locales es simple y llanamente quitarse el uniforme y no defender al régimen de Nicolás Maduro de la intervención militar, o ir en contra de las tropas militares extranjeras. Otra opción sería ir a remover directamente a los jefes de ese narcoestado, pero bastaría, insisto, con que desconozcan al régimen, desobedezcan al régimen y se quiten, por ejemplo, el uniforme para que el régimen caiga. Ahora, cuando el régimen caiga, el resultado natural e inmediato de su caída es, valga la redundancia, la caída en una situación de anarquía de los colectivos, planes, paramilitares y guerrillas. Es decir, al caer los jefes del narcoestado, se pierde el control sobre estos grupos de civiles armados y anarquizados. Entonces, la guerra civil focalizada en la desarticulación de estos colectivos, planes, paramilitares y guerrillas, lo que buscaría es, por un lado, la reconquista del monopolio de la violencia y por el otro, poder garantizar el sostenimiento en el poder del presidente de la República, Juan Guaidó, quien hoy es presidente pero todavía no ha llegado a la jefatura del Estado. Para llegar a la jefatura del Estado hay que remover a los jefes del narcoestado, cambiar a la jefatura de las Fuerzas Armadas y que esta nueva jefatura se le cuadre al nuevo jefe de Estado, que sería Juan Guaidó. Por tanto, estamos hablando de una intervención militar extranjera violenta. ¿Por qué violenta? Porque para penetrar el territorio habrá que hacer uso de la violencia. Local. ¿Por qué local? Porque la mejor respuesta cuando cambian las matemáticas por parte de los militares locales va a ser cambiar su conducta y desconocer al régimen de Nicolás Maduro y por tanto actuar en la remoción de ese régimen, inclusive removiendo, quitándose su uniforme. Y estamos hablando de que vendría un proceso de guerra civil focalizada. Esto no busca contra los colectivos, planes, paramilitares y guerrillas. Esto no significa que usted va a estar en riesgo. Lo que yo estoy planteando acá no es una alarma, sino simplemente estoy tratando de explicar la lógica, la secuencia de este proceso para entender que tenemos que prepararnos y no tomar riesgo. No debemos estar en las calles cuando las tropas internacionales hayan ya penetrado el territorio y no deberíamos acercarnos a las zonas que sabemos son frecuentadas por los colectivos. Entonces, estamos hablando, insisto, de un proceso traumático. El proceso es un proceso con sangre, con trauma, con dolor, como cualquier proceso de parto, pero sabemos que el resultado final es el deseado, una nueva Venezuela. Así que mucho ánimo y mucha fe. Quien comparta las ideas de este audio, bueno, si lo desea, que también comparta el audio en sí. Quien no las comparta, les agradecería que me ofrezcan contraargumentos sin descalificación. Nuevamente, mucha fe y mucha esperanza. Preparémonos para lo que viene, que es traumático, es doloroso, pero sabemos desde ya que vamos a ganar, sabemos que lo que viene es el mejor resultado, que es ver nacer una nueva Venezuela. Así que mucho ánimo y mucha fe.